Hola a todos y a todas. Os doy la bienvenida a este primer episodio, el primer capítulo de la serie Co-Creando Consciencia de este año 2022. Y hoy voy a recibir a Laura Casares. Hola, buenas tardes. Ahora se unirá. Aquí tenemos a Laura. Hola, Laura. Hola, ¿Qué tal? a ver, que me pongo bien. Ay, ¿sabes que acabo de ver que hay una nueva función que pone compartir vídeo? O sea, me pregunta a mí que yo puedo compartir el vídeo también. Ah, pues genial. Sí, Parece porque ser que es nueva. después... Ajá. Sí, están cambiando, hay novedades en Instagram, nos están facilitando la cosa. Muy bien. Hola Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, pues yo encantada de que estés aquí en Co-Creando Consciencia, que bueno, es un espacio bueno, que comparto, ¿no? Que invito a profesionales de corazón, que llamo yo, para, bueno, que pongamos cada uno nuestro granito de arena y para hacer un mundo más agradable, que evolucionemos todos, ¿no? En colectivo. Así que estaba comentando, bueno, que esta tarde o esta mañana, según donde estéis, Laura Casares, y bueno, tú eres consteladora y también ayudas a la gente, guías a la gente a conectar con sus talentos para encontrar su propósito de vida. A la gente, y también trabajas con empresas. Ujú. Yo propongo que, bueno, os invito a que visitéis su página web. Hola a toda la gente, se están uniendo un montón de personas. Laura Hola Casares, con Liliana, K. hola Fernanda, Sí, hola Teresa. sí, comentaba lauracasares.com, es tu página web. Y ahí, pues nada, pues la gente podrá ver todos los servicios que ofreces, todo lo que haces. También haces directos con nuestra colega y amiga Guiomar. Bueno, pues el tema de hoy, lo que vamos a tratar hoy, es la visión sistémica y también las constelaciones familiares como herramienta, ¿no? Así que cuando quieras, Laura, te cedo la palabra. Cuéntanos un poquitín, ¿no? Esto, bueno, la visión sistémica, ¿no? ¿A qué se puede aplicar? ¿Qué es esta visión también? Ujú. Muy bien, pues muchas gracias y encantada de estar aquí en este live contigo, ¿no? Porque es lo que hablábamos, ¿no? De todo el tema de las nuevas conexiones, ¿no? De las redes nos permite conocer a gente en muchas partes y a mí la verdad es que siempre me hace mucha ilusión, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos tenido una charla antes donde nos hemos podido conocer un poquito, o sea que muchas gracias, un honor. A ti. Pues la visión sistémica, ¿no? O sea, la gente conoce el tema de las constelaciones familiares, ha oído hablar y por eso, bueno, tú me comentabas, ¿no? Laura, explícanos un poquito más porque es verdad, primero que tiene un nombre un poco extraño y segundo que hay gente que sí, que la gente que lo ha hecho alguna vez lo conoce, pero otra gente que no. Entonces, la visión sistémica es muy importante entender que la visión sistémica es el marco, es la filosofía, es la manera de vivir. Y ahora entraré en explicar qué es, ¿no? Y las constelaciones familiares o organizacionales son la herramienta dentro de esa filosofía, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar, yo qué sé, de nutrición y dentro de la nutrición, nutrición saludable y ahí dentro pues hay muchas variantes. Pues Ajá. ¿no? La visión sistémica es el marco y digamos que uno una de las personas que empezó, aunque habían antes, a ponerle más forma a este tema fue Bert Hellinger, todo y que empezó en Estados Unidos. Bert Hellinger es alemán, pero en Estados Unidos empezó la corriente y lo que sugiere la visión sistémica es que nos veamos como seres dentro de un sistema, o sea, no como seres apartados, sino que somos seres humanos dentro de un mundo, dentro de un reino animal, dentro de un reino vegetal, reino mineral, ¿no? Y que todos formamos parte de un sistema. Y un sistema lo que tiene es, igual que, digamos, hemos aprendido todos en el colegio, ¿no? En biología y en estas asignaturas, pues un sistema se rige
a través de unas leyes, ¿no? Tenemos el invierno, tenemos el verano, sabemos que son ciclos, ¿no? Después del invierno viene la primavera, o sea, es una ley, no es algo que nos cuestionemos, es algo que es así. Entonces están como las leyes de la naturaleza y también existen pues las leyes sistémicas, ¿no? Que son las que vamos a entrar a comentar hoy, y esas leyes sistémicas se pueden observar a través de las constelaciones familiares. Entonces, las leyes sistémicas, porque tú puedes vivir, por ejemplo, yo que me dedico a esto, pues intento tener una vida donde diariamente aplico estas leyes. Ajá. Como todo el mundo, me equivoco y hay veces que digo, ay, ay, ay. Pero, y luego la herramienta de la constelación es cuando veo que hay algo que no, pues bueno, pues que sale, pues entonces es cuando hacemos una constelación, que entraremos más adelante. La visión sistémica, estas leyes lo que engloban es, hay 3 leyes y no tienen ningún orden, sino que todas son igual, tienen el mismo peso, y sería, primero la ley del orden, bueno, primero, da igual, la ley del orden, ¿no? Entonces, lo que nos dice la visión sistémica es que hay un orden, o sea, y el orden es cronológico, o sea, que tiene muchísimo sentido, ¿no? Primero, pues, Eva, estuvieron tus tatarabuelos, luego tus abuelos, tus bisabuelos, luego tus abuelos, luego tus padres y luego tú. Y tú si tienes hijos, y tus nietos y todo, ¿no? O sea, es un orden cronológico. Entonces, aquí hay un ejemplo que a mí me gusta mucho de una autora holandesa. Yo vivo en Holanda, entonces yo me he formado en parte en Holanda y en España. Entonces, hay una autora holandesa que habla de la fuente, ¿vale? Entonces, ¿qué dice? Que el sistema, claro, el sistema más antiguo al cual pertenecemos es la familia. Pero también pertenecemos a otros sistemas. Podemos pertenecer, o sea, pertenecemos al sistema de la familia, pero también cuando estamos en un trabajo, pertenecemos al sistema del trabajo. Si estamos en una asociación de deportes, por ejemplo, o cultural, pertenecemos a esa asociación. Si vivimos en una ciudad, en un país, pertenecemos al sistema de esa ciudad, de ese país. Por eso se le llama visión sistémica, porque pertenecemos a un sistema. Entonces, la ley del orden, pues si cogemos una fuente, ¿no? Y la fuente cae el agua desde arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Hay personas arriba y hay como varias capas. Y el agua, si fluye, pues va de arriba hacia abajo y va cayendo. Entonces, tenemos que imaginar que en la fuente hay como platillos, ¿no? Como si hubieran, ¿no? Como si fuera una cascada de estas con diferentes platitos. Fuentes con las copas de champán. Exacto. Pongámonos glamurosas. Súper buena idea. Pues desde arriba van cayendo a estas copas, luego a estas, así, ¿no? Entonces, eso sería el orden natural, ¿no? Que fueran cayendo de arriba hacia abajo. ¿Qué ocurre? Que se ha observado, porque quiero añadir que la sistémica o las constelaciones familiares están basadas en observación. O sea, se observa y entonces a través de muchísima observación se sacan una serie de conclusiones. Entonces, si el agua va cayendo, significa que el flujo de la vida está en sintonía, o sea, está en sintonía con la vida. O sea, el sistema está en sintonía. Pero en el momento que alguien se desplaza, ¿qué pasa? Ese agua va a caer al siguiente. Pongamos que, por ejemplo, un ejemplo que siempre suelo poner, que a mí me ha pasado, ¿no? A veces ocurren situaciones en la familia donde, por ejemplo, los padres no pueden hacer de padres porque tampoco tomaron a sus padres y los hijos hacen de padres. Entonces tú como hijo, en vez de estar situado aquí, te colocas por encima. Y ahí lo que estás haciendo es estás interfiriendo en el sistema, te estás colocando en otra posición y lo que haces es que te debilitas a ti y debilitas al sistema. Y lo haces a lo mejor con toda la buena intención. Aquí también me gusta poner, por ejemplo, el ejemplo de un equipo de fútbol. Yo no soy muy de fútbol, pero es que se entiende muy bien.
Si, por ejemplo, cogemos al Messi, ¿no? Que es delantero, el que marca los goles, porque en cada país se llama de otra manera, ¿no? El que marca los goles. Y él, que es el que marca los goles, está jugando un partido y se da cuenta de que el portero, ¿no? El que para los goles de su equipo, se lesiona y no hay nadie que lo reemplace. Messi mira y dice, ah, pues me pongo de portero. Entonces deja la posición de delantero, se coloca en la portería y ¿qué ocurre? Que él se debilita porque él no está jugando en su posición y además debilita a todo el equipo. Ajá, claro. Claro, tú tienes un rol, pero cuando te sales de ese rol, de ese papel, como elemento del sistema, lo que haces es debilitarte tú porque no estás ejerciendo tu rol y al mismo tiempo eso influye sobre el sistema, perjudicándolo. En ese fluir de la vida, ¿no? Esa fuente que comentabas. Exacto. Ajá. Entonces, esa es la primera ley del orden. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros podemos observar, sabiendo esto, y claro, con un poquito más, ¿no? O de experiencia o de práctica, ¿no? Cuando te estás saliendo del rol. Pero bueno, yo me estoy saliendo del rol en el momento que me pongo por encima de mis padres o de mis abuelos. A nivel de hermanos tenemos que estar en la misma posición. Lo que ocurre es que, bueno, y con la preferencia, ¿no? O sea, hermano mayor, luego el siguiente, ¿no? O sea, tú te tienes que poner. ¿Cuántas veces hemos visto de que los hermanos pequeños no quieren ser los pequeños y quieren ser los mayores, ¿no? ¿No? Estas cosas, todo viene por algo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que se observa es que nosotros nos desocupamos, o sea, nos vamos a otro sitio porque estamos al servicio del sistema y lo hacemos por amor, ¿no? Pues lo mismo que decíamos del Messi, que dice, ostras, pues este falla, pues voy allí, ¿no? O sea, lo haces de manera inconsciente y lo haces por servicio al sistema. Pero claro, hasta que te das cuenta, ¿por qué? Porque eso lo que quiere, el sistema lo que quiere es reflejar qué es lo que no se están cumpliendo las leyes para que se ponga en orden, digamos. ¿Vale? Entonces, esa sería la primera ley, ¿no? La ley del orden. Vale, pasamos a la siguiente ley y es la pertenencia, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la ley de la pertenencia, que también se le puede llamar inclusión o exclusión, ¿no? Con eso ya lo estoy diciendo, significa que todos pertenecen, todos, todas y como lo queramos llamar, ¿vale? ¿Qué ocurre? Y eso lo sabéis, en muchos sistemas familiares o en empresas o en cualquier sistema, hay personas o situaciones que se excluyen. Pues el abuelo que violó a su hija, la mujer que fue infiel y se fue con otro, los hijos bastardos, que se le llamaban, ¿no? Ahora me ha salido así, supongo que está por algo. Sí. Se entiende, ¿no? Se entiende. Sí, perfectamente. Sí, pero bueno, se llamaban así. Sí, ¿no? Vale. A ver, que me he quedado aquí sin la luz. Bueno, espero que me veáis bien. Vale. Pues eso, ¿no? Los hijos bastardos. ¿Qué más? Espera, que aquí a ver si consigo poner la luz para que se me vea mejor. Vale, ¿qué más? Los abortos, ¿vale? Importante, lo comento porque tanto los abortos provocados como las pérdidas, ¿vale? Porque ese alma pertenece también al sistema. Claro. Entonces, todo aquello, por eso se llama pertenece, ¿no? La ley de la pertenencia. Y significa que todo pertenece al sistema. Entonces, todo aquello que se intenta excluir, pues el sistema lo que va a hacer es como las polaridades, ¿no? O sea, lo que va a hacer es que va a querer ser visto, o sea, va a aparecer en el sistema. ¿Por qué? Porque tú perteneces a ese sistema. Y si, por ejemplo, pues eso, ¿no? Nos encontramos con, bueno, los excluidos, es uno de los grandes temas cuando hacemos constelaciones, porque aparece. ¿Por qué? Porque en el momento en que se incluyen en el sistema, ¿no? Porque todas esas copitas, pues lo que hablábamos de la fuente, ¿no? Por un lado, el agua baja y por otro lado hay, no sé, 168 copas.
Y si hay una que uno dice, uy, esta copa no pertenece, pues esa copa va a hacer todo lo posible para que alguien diga, sí pertenece, sí, estaba aquí, Ajá. ¿vale? Sí, para integrar, ¿no? Porque al final todo es se mantenga ese equilibrio. Exacto, exacto. Ahí, lo has dicho perfectamente, ¿no? Porque ¿qué queremos? Que esa fuente esté en Ujú. equilibrio al máximo posible, porque a través del equilibrio y a través de que todo fluya, vamos a conseguir la armonía, la felicidad, ¿no? O sea, claro, Ujú. es lo que decimos, ¿no? Y lo vamos a ver también, es lo que hablábamos de la naturaleza, ¿no? La naturaleza es muy sabia y vemos que la naturaleza equilibra, ¿no? Cuando hay muchos días de sol, pues ¿qué ocurre? Va a llover. Cuando hay Ujú. muchos días de lluvia, pues va a salir el sol, ¿no? Para equilibrar. Claro. El sistema busca constantemente su propio equilibrio. Ujú. Y en sistémica, esto es otro concepto también, digamos, que no existe la moral. O sea, a veces nos movemos por moral, ¿no? Esto está bien o esto está mal, Sí. ¿no? Pero en sistémica no existe, igual que en la naturaleza no existe la moral. Los Ujú. animales, ¿no? Sabemos que hay ciertas razas que si nace un cachorro enfermo o tal, pues lo matan. Sí, ¿eh? Ujú. ¿No? El otro día también escuchaba que me pareció súper interesante con los leones, que la leona, o sea, ¿no? Cuando la leona tiene cachorros, pero si el león tiene, o sea, el que se ha Sí. apareado con esa leona, si ese león no tiene alimento, se va a comer a sus cachorros. Ujú. Claro, porque lo que quiere es sobrevivir y Claro. que Y sobreviva la la, especie. Ujú. Exacto. Y la leona, normalmente, claro, al principio sí busca, yo creo que esto también es como un instinto, ¿no? Que tenemos animal, ¿no? Que al principio, pues las mamás, ¿no? Con los bebés Ah, somos muy protectoras, pero también es como por esa, y el hombre es como que los primeros días no lo queremos, lo vemos como una ah, agresión, ¿no? sí, ¿no? Pues el otro día escuchaba esto de las leonas y los leones pensaban, no me extraña, mira qué leona como a los cachorros. Pero claro, es lo que decimos, es para mantener el equilibrio. O Sí. sea, el león sabe que si come, pues va a tener más posibilidades de sobrevivir que un cachorro, ¿no? Claro. Bueno, entonces esa es la ley de la pertenencia, ¿vale? Entonces, la tercera ley que existe es la ley del dar y el recibir. Ujú. Entonces, porque lo que decíamos, ¿no? Por un lado, el orden, o sea, que el agua pues vaya bajando en su orden, capita por capita, que todas las copas estén en su sitio y luego que haya equilibrio entre el dar y el recibir, porque claro, si a lo mejor baja más chorro por aquí y menos chorro por allá, se va a desestabilizar también esa torre de copitas, ¿no? Que has dicho que me ha encantado, la voy a utilizar más, las copitas de champán. Entonces, ¿qué ocurre? Que tiene que haber un equilibrio entre el dar y el recibir, eh, porque, claro, para que esté también Ujú. estemos en equilibrio, ¿no? Y aquí, Ujú. pues, ocurre mucho, un ejemplo, por ejemplo, el dar se da con agradecimiento, con el trabajo, ¿no? Ujú. Claro, lo que decimos, ¿no? La gratitud, el trabajo, el servicio, así es como devolvemos lo que hemos recibido, ¿no? Cuando nosotros somos pequeños, solo recibimos, ¿no? Recibimos de nuestros padres y recibimos de la sociedad. ¿Por qué? Nacemos en un hospital, hay enfermeros, hay maestros, ¿no? Entonces, Ujú. los primeros años de vida estamos solo recibiendo y llega un momento que cuando ya pues, somos mayores de edad, y por eso la adolescencia es tan dura, digamos, o a nuestros ojos, porque el adolescente ya se siente en deuda para Ajá. devolver, pero todavía no puede devolver. Ujú. Entonces, por eso hay esos conflictos, ¿no? Con los adolescentes. Y bueno, entonces cuando ya tienes una edad adulta, te toca devolver al Ujú. sistema, ¿no? Porque gracias al sistema tú estás vivo, tú has podido sobrevivir y te toca formar parte de ese sistema devolviendo y ofreciendo tu servicio al sistema. Entonces esas Ah, serían las tres leyes y me gusta añadir que Brigitte Champetier, que es también mi maestra,
aquí en España, pues ella añade como un marco a estas 3 leyes y le llama la ley del asentimiento, ¿no? Y es como que todo, asentir a todo tal y como es, ¿no? Todo es perfecto tal y como es y todo forma parte, ¿no? Es esa rendición total y absoluta, asentimiento, ¿no? A todo tal y como es. Y esas pues son ese es el marco que hablábamos, ¿no? De la visión sistémica, se basa en esas 3 leyes. Entonces, teniendo este marco, pues con esto ya podéis observar en vuestra vida diaria, ¿no? Qué leyes estáis respetando y qué leyes estáis infringiendo, ¿no? Por decirlo así. También hay que decir, Eva, ¿no? Que muchas de las cosas es a nivel inconsciente, subconsciente, ¿no? De que hay cosas que no te das cuenta hasta que realmente te lo dicen o lo observas y dices, ay, ostras, mira, pues esto. Claro. Sí, sí, porque ahí entran en juego las creencias, los patrones, las historias de cada familia, todo eso, ¿no? Que como tú dices está inconsciente y que te hace actuar de una manera o de otra. Por eso tan importante que lo comentábamos también cuando nos vimos, ¿no? Para preparar este encuentro. La importancia de pararse para observarse, tomarse un tiempo, ¿no? Como tú haces también con tus vídeos de la semana, ¿no? De la energía de la semana. Pararse para observar lo que siento, observar, pues eso, en el sistema en el que estás, ¿no? Tu familia, en tu trabajo, todas las interrelaciones. Pero claro, hay que pararse. Tú lo has dicho, es de vital importancia parar porque, bueno, yo también me di cuenta, ¿no? Tuve una especie de burnout, ¿no? En mi trabajo y eso me permitió parar y me permitió, pues, bueno, decidir, ¿no? Otro rumbo, pero reconozco que todos vamos como en ese piloto automático, ¿no? Como dice Guiomar, con pollo sin cabeza, ¿no? Sí. Y es porque... Claro, porque no estamos acostumbrados a sentir, ¿no? Y las constelaciones o la visión sistémica realmente te invita a observar, a sentir, a parar, ¿no? Porque si no, te dejas llevar por esa corriente. Y muchas de las cosas, en uno de los vídeos creo que lo dije, y es que las cosas que son habituales las hemos normalizado, pero no significa que sean normales. Lo que pasa es que son habituales y de ahí sacamos una norma, ¿no? Está como muy... Aquí nos saludan desde Perú. Sí. Hola. Hola. Pues, el hecho de que, ¿no? Se ha valorado mucho esta parte mental en esta sociedad, ¿no? El hecho de que vayamos como locos y que tengamos 50.000 actividades está muy bien visto, pero no significa que esté bien. O sea, que la sociedad lo vea bien no significa que esté bien, ¿no? Que en realidad lo que decimos, ¿no? No tenemos tiempo de contemplar. Nuestros ancestros tenían más tiempo de contemplar y de ver, ¿no? Ayer miraba también, me pareció fantástico, estaba mirando como una especie de documental o reportaje, no sé qué era, ¿no? Pero era en Galicia y había una señora que decía que miraba al horizonte, estaba muy emocionada porque había hecho un viaje en helicóptero y veía toda su región y miraba al horizonte y dice, nosotros cuando éramos pequeños nos enseñaban a mirar al horizonte, a ver a sentir el viento, así sabíamos si venían las tormentas y no sé qué. O sea, se agudizaba mucho más la sensibilidad y el parar, observar, sentir la naturaleza. Claro, porque como decías, se aprende, porque, o sea, formamos parte también de ese sistema que es la naturaleza o lo que es el planeta Tierra. Claro, claro. Y ahí también se cumplen estas leyes que comentabas. Claro, o tú que comes, Eva, ¿no? A nivel nutrición, antes se comía pues la verdura y la fruta del tiempo, ¿no? De la época. Ajá. Y ahí conseguía, no por nada hay esas frutas y esas verduras en ese tiempo, ¿no? Es porque son indicados, ¿no? Tú que también conoces la medicina china, yo conozco un poquito también a través de la reflexología, ¿no? Pero
claro, cada estación representa algo y por lo tanto, por eso en el invierno nos tenemos que ir hacia adentro, en el verano hacia afuera, para decir cosas muy sencillas. Entonces, ¿qué ocurre? En el invierno vamos a necesitar alimentos pues que nos den más calor porque hace frío afuera, y en verano al revés, vamos a necesitar alimentos que nos refresquen. Pero ¿qué pasa? Que como todo está tan global y todo está, pues estamos desequilibrados sistémicamente. Así es. Nuestro organismo está desequilibrado y es porque es como que ya no nos movemos con esos ritmos, con esos sistemas, sino que da igual, ¿no? Que hace frío, se hace calor, yo quiero todo al mismo tiempo, todo a la vez y todo, ¿no? Así estamos desequilibrados, más o menos, cada uno a un nivel. Pero sí es importante la observación de sí y la naturaleza. Como dices, se aprende mucho con la naturaleza. Yo insisto, además, esto de comer de temporada, siempre lo digo, lo aconsejo. Si es de cercanía, mejor, pero es súper importante porque es que hay una lógica también. Cuando estudias un poco el cuerpo, está ¿no? Ese dar y recibir con la naturaleza. Claro. Necesitas calorcito, lo que comentabas, en invierno necesitas calorcito, te voy a dar alimentos para que entres en calor. Y en verano, pues frutas, ¿no? Y bebas agua y estés fresquita. Sí, es interesante. Así que os invitamos desde aquí a observaros más y observar más la naturaleza y sus ciclos. Sí. Cuéntanos más sobre... Observar estas 3 leyes. Sí, yo me las he apuntado porque al mismo tiempo, o sea, me gusta compartir y hacer directos, pero yo aprendo un montón. O sea, lo hago por vosotros y por mí también. Sigue contándonos cositas sobre las constelaciones. Vale, luego lo que hablábamos, ¿no? Hemos explicado la visión sistémica, ¿no? Que se basa en estas 3 leyes y qué son las constelaciones familiares entonces, ¿no? Las constelaciones familiares, que es la herramienta de observación de estas leyes. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona? A través de la observación. Lo que hacemos es que el cliente, o sea, hay un cliente y el cliente llega con una pregunta. Entonces, ese cliente, ahora entraré en qué se puede constelar y qué no se puede constelar, etcétera, ¿vale? Pero ese cliente llega con una observación, con un síntoma, lo que sea, ¿no? Y, por ejemplo, vamos a hablar, pues dice, es que he hecho 50.000 dietas y no consigo adelgazarme, por ejemplo, ¿vale? Porque pueden ser temas físicos, ahora entraremos, pueden ser temas emocionales, lo que sea. Entonces, hace esa observación y ¿qué ocurre? Lo que se hace en la constelación es que se representan los elementos que aparecen en la pregunta del cliente. Y se puede hacer de diferentes maneras. Lo habitual, de donde venimos, digamos, es que tú estás en un grupo, entonces la persona es el cliente que viene con esa pregunta, yo soy la consteladora, ¿vale? Entonces el cliente me dice, Laura, quiero constelar esto, ¿ok? Y hay un grupo de personas que se ofrecen para representar. ¿Y qué significa representar? Significa que el cliente o yo, dependiendo de la situación, vamos a escoger, por ejemplo, una persona que represente al cliente. Y en este caso, pues una persona que viene con sobrepeso, que ha probado 50.000 dietas y al final se decide por probar una constelación. Y entonces escogemos una persona, un representante que represente al cliente y escogemos a otra persona que represente ese sobrepeso. Y dejamos que, sí, ahora entraré que se puede hacer de forma virtual. Ahora estamos hablando, por ejemplo, de forma física. Sí, en presencia. En una sala, en un espacio donde haya clientes y representantes. Entonces, el cliente lo que va a hacer es va a estar al lado del constelador. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que el cliente observe. Justo lo que hemos dicho antes. Una técnica de observación. Entonces, el representante del cliente
pensar que cuando nos juntamos en un círculo, nadie conoce a nadie. O sea, nadie sabe nada, ni siquiera el constelador. Me viene un cliente y me dice esto, vale, yo no tengo ni idea de cuál es su historial, de cuál es, simplemente le doy o sea, se va a representar lo que salga, ¿vale? Ajá. Entonces, ¿qué ocurre? El representante del cliente va a conectar energéticamente, o sea, aquí está la base, ¿no? Tenemos que entender que somos energía y que todo es energía. Entonces, ese representante va a conectar con la energía de la pregunta de ese cliente, ¿vale? Y se va a mover y va a actuar, porque claro, el cliente normalmente, que somos todos nosotros, ¿no? Nos dejamos influenciar por la mente. En cambio, el representante va a conectar con esa energía y se va a mover en la sala. Y el constelador está entrenado para observar qué es lo que ocurre. Entonces, y por ejemplo, vamos a escoger otro representante para que represente el sobrepeso. Y, por ejemplo, nos vamos a fijar que vamos a ver que el sobrepeso se tumba en el suelo y que el cliente está mirando ahí. Ajá. Eso representa que hay una fidelidad a alguien que murió en el sistema. Y puede ser, claro, y por ejemplo puede ser que alguien que murió de hambre, vamos a observarlo, puede ser alguien que murió de hambre. A veces puede ser que veamos que dependiendo de cómo se tumbe, el representante que representa al sobrepeso puede ser que sea un adulto, puede ser que sea un bebé. Hay muchas mujeres que tienen sobrepeso en la parte abdominal, sobre todo, ¿no? En el resto del cuerpo no, pero en la parte abdominal sí. Y prueban 50.000 cosas y no. Pues eso puede ser algún aborto no reconocido de su generación. Y en el momento que se reconoce ese aborto, pues se puede solucionar el tema, ¿vale? Porque es el inconsciente puede decir, es que un familiar murió por hambre, entonces yo no puedo, yo tengo que comer, yo tengo que almacenar para no morirme de hambre. Porque es lo que hablamos, estás reemplazando a esa pieza que fue excluida del sistema. Qué interesante. Y también lo que veo es que es como una, digamos, una prueba, lo que estás contando, de que todo está unido. Claro, O sea, todo, porque que una persona en el grupo que vaya a representar al cliente o que vaya a representar al tema, en este caso el sobrepeso, y que se una a eso, o sea, que empiece a sentir también, y igual va a comenzar a comportarse o decir cosas que normalmente no dice, pero porque está entrando en esa dinámica. Sí, es que es así. Y no me preguntéis cómo, pero sucede. O sea, Por la conexión. 50.000 representaciones y me sigo sorprendiendo cada día, ¿no? De que incluso me pasó, por ejemplo, ayer que dije una frase y estaba con un cliente y me dice, uy, dice, esa frase la decía siempre mi abuela. Una frase que yo normalmente no digo. Y dices, claro, es que es mágico, te conectas con esa energía y el sistema siempre va a querer ayudar, el sistema siempre se va a poner a disposición, si se hace de manera muy neutral, siempre se va a poner a disposición para solventar, ¿no? Y como todo es energía, ahora puedo contestar esta pregunta que nos dicen, si se puede hacer de forma virtual, pues sí, se puede hacer de forma virtual, porque esta herramienta ha evolucionado muchísimo, ¿no? Al principio, por ejemplo, Bert Hellinger, bueno, y en Estados Unidos, se hacía solo con la familia real. O sea, el cliente, los padres, ¿no? Hubo una mujer, ahora Virginia, creo que fue Virginia Woolf, sí, creo que fue Virginia, que iba recorriendo Estados Unidos haciendo constelaciones y llenando, o sea, con toda la familia, ¿no? Venía todo el clan. Qué bueno. Pero ¿qué pasó? Que una vez faltó alguien
y se observó que si otra persona lo hacía, era posible. Ah, Después se empezó a observar que, si sabéis, hay gente, yo no lo hago, pero hay gente que constela, por ejemplo, con muñequitos. sí. Entonces, con Playmobil o con muñequitos, entonces, tal. Lo que pasa que yo ahí, yo no lo hago simplemente porque entonces uno de los dos tiene que hacer el movimiento. Entonces, yo, por ejemplo, como yo lo hago online, es que yo soy consteladora, hago de consteladora, entonces te hago hacer una visualización y en algún momento me pongo yo a sentir la energía de lo representado. Ajá. Y de esa manera observo qué es lo que está pasando. Ujú. Y el cliente, o sea, por eso hemos dicho, ¿por qué es tan poderosa? Porque el cliente es como si viera una obra de teatro. Mucha gente dice, ah, es un teatro. No es un teatro porque tú no estás haciendo ningún papel, tú solamente estás sintiendo la energía y dejándote llevar por la energía. Pero para el cliente es muy poderoso, por eso cuando miramos una película muchas veces nos sentimos identificados o podemos llorar, ¿no? ¿Por qué? Porque nos metemos en el papel. Pues Claro. es lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que al ver representado lo que te pasa y tú ves cómo actúa tu representante, en realidad el representante está representando tu parte más del subconsciente. Entonces, puedes ver cosas que tú en ti mismo no ves. Claro. Y te das cuenta entonces. Entonces lo Ujú. ves, es muy poderoso y lo que hacemos ya para finalizar es, siempre le decimos al cliente que diga unas frases porque eso es lo que más va a ayudar, ¿no? El cliente, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que hemos hablado, continuamos con pues, una persona que viene con sobrepeso y que vamos a poner el caso de que un ancestro murió de hambre y no se reconoció, ¿no? Esa muerte. Pues el cliente, o sea, el constelador le va a decir al cliente las frases que tiene que decirle. Entonces pueden ser frases tipo, te veo, eh, honro tu destino, eh, te amo, te reconoces, ¿no? Decimos mucho, ¿no? Todas las leyes y toda la visión sistémica está basada en el amor. Te amo. Puedes decir, por ejemplo, he estado reemplazando tu papel, te devuelvo tu papel, tú eres tú, yo soy yo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos sentimos identificados con la energía de ese ancestro. Entonces, le devolvemos el lugar al ancestro y nosotros nos colocamos en nuestro sitio, ¿no? Como lo que hablábamos de Messi, es como el portero no está, pero ahora me doy cuenta que yo era el portero aparece y yo como Messi le digo al portero, gracias por mostrarme, te devuelvo tu lugar y yo me voy a mi lugar. Claro. Y Y así. de esa manera la energía, exacto, observamos también con los representantes cómo la energía, los mismos representantes sienten que la energía se relaja, ¿no? A lo mejor pueden sentir, por ejemplo, ese ancestro que estaba en el suelo, ¿no? Que representaba a un muerto, podía sentir mucho miedo o podía sentir mucha rabia o mucha ira o sensación de venganza. Entonces observamos lo que siente hasta que vemos que se relaja y que puede marcharse. Claro. Y Deja de sentirse identificado. Ajá. Y es bonito, o sea, lo veo bonito también porque precisamente esa energía que pueda estar ahí o de odio, de frustración, de algún ancestro, con la terapia, o sea, con las constelaciones, se transmuta también. Sí, sí. Dándole, aparte de que cada uno encuentra su lugar, esa emoción o ese que no deja de ser una energía que estaba ahí en el sistema, también, que estaba desequilibrando también o impidiendo que fluya, ¿no? Esa vida de la que tú hablabas al principio, ese flujo, se transmuta Sí, en la conciencia que le damos de amor, de alegría o de perdón. sí. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, la persona, si volvemos al cliente del sobrepeso, el cliente nota que cada vez que hace una dieta o lo que sea, que tiene ese autoboicotea, ¿no? Hace autoboicot, ¿no? Entonces, y que dice que tiene miedo, o que le surgen miedos o dudas o lo que sea.
Pues es ese miedo ancestral. ¿Qué le pasa? Que esa persona puede observar que lo que tiene miedo es a ser excluido. Es que si se adelgaza, no va a pertenecer a ese clan. Ajá. Qué bueno. Entonces, por mucho que lo intente, hasta que no llegamos a ese miedo y transmutamos ese miedo, en plan, vale, ese miedo no es tuyo, ese miedo es del ancestro, pues el cliente se da cuenta, vale, este miedo no es mío, entonces este miedo se puede transmutar en amor. Claro, la importancia de ir a la causa verdadera. Claro, exacto, es lo que intentamos, es lo que intentamos. A veces con una constelación sola no es factible, pero cuando haces más sí. A ver, tenemos un comentario. Una consulta. Cuando voy a una constelación, ¿hablo sobre mí o puedo llevar la relación con mis hijos o puedo preguntar por qué ellos se comportan de tal forma? Vale, aquí vamos a entrar en quién constela y cuáles son los temas, ¿no? Que también lo teníamos, es lo que habíamos comentado. Vale, la constelación se desarrolla de esa manera, que es como hemos dicho, ¿no? Que se representa el tema del cliente hasta que se dicen unas frases y se disuelve la energía. Entonces, antes no lo he comentado, lo que ocurre con lo de las copitas es que se genera como un nudo. Entonces, en el momento que detectamos el nudo, ese nudo, ¿no? Esa emoción bloqueada, porque normalmente somos fieles a aquellas situaciones inconclusas de nuestros ancestros. Entonces, esos son los nudos que le llamamos. Entonces, en el momento que vemos el nudo y se disuelve, la constelación se acaba. ¿Vale? Vale, entonces ahora, ¿quién puede constelar y qué temas? Vale, ¿quién puede constelar? Uno tiene que constelar siempre sobre uno mismo. ¿Vale? No puedes constelar a alguien, digamos. El tema tiene que ser tuyo. Lo que ocurre es que con los hijos, si son menores de edad y sobre todo si todavía viven, o sea, pueden ser mayores de edad, pero vivir todavía y estar mantenidos por los padres, entonces también los puedes constelar. Entonces, a los hijos se les constela a los padres. Los hijos no pueden constelar ni deben constelar. ¿Por qué? Porque no están todavía en la fuerza. Todavía están en fase de crecimiento, sobre todo no solo crecimiento físico, sino crecimiento mental. Están todavía en la fase de recibir. Y todavía no tienen la fuerza para dar. Entonces se dice que una persona a nivel constelación o a nivel sistémico, una persona es madura y tal a partir de los 30 años aproximadamente. ¿Vale? Entonces, siempre son los padres que constelan por los hijos. Aquí hay que decir que lo que representa, ¿no? Cómo se comporta, ¿no? Aquí nos dice Natalie, que los hijos los pequeños están al servicio del sistema. Y lo que ocurre es que los hijos muestran aquello que quiere ser resuelto. Por ejemplo, si seguimos con este caso, puede ser que sea un hijo que, por ejemplo, coma compulsivamente y que por mucho que le digas que no sé qué, no sé cuántos, come de manera compulsiva o no quiere comer, ¿no? Los casos de anorexia de los hijos es un caso grave, es una intrincación grave y en general hay que ver en cada caso qué es, pero por ejemplo la anorexia es yo muero por ti. La persona anoréxica tiene fidelidad a un muerto y por lo tanto yo muero por ti. Entonces, para mí, y lo que dice Brigitte Champetier, mi maestra, una de mis maestras, es que los padres, si estamos en este camino de la consciencia, es nuestra responsabilidad constelar los temas que vayan apareciendo de los hijos porque impactan en todo el sistema y ellos están al servicio. ¿Y qué ocurre? Que la mayoría de veces llevamos a un niño a un psicólogo, a un terapeuta, ¿no? Para que el niño se arregle y no es un tema del hijo. El hijo simplemente, el niño está reflejando algo del sistema y por lo tanto la responsabilidad es de los padres.
Y puede constelar el padre o la madre. Solo el padre o la madre. Ni tíos, ni abuelos, ni nada. Solo el padre o la madre. ¿Queda contestada, Natalie, la pregunta? Yo creo que... Y siempre, exacto, y siempre sobre ti, pensar que todo lo que constelamos nosotros, lo que se ha observado, es que tiene repercusión 7 generaciones atrás y 7 generaciones hacia adelante. Ajá. O sea, todo aquello inconcluso nuestro puede tener repercusión hasta 7 generaciones adelante. Y nosotros podemos llevar temas inconclusos de 7 generaciones atrás. Dice Natalie que sí, que gracias. Gracias a ti. Muy bien. O sea, Pues sí, perdona, sí, cuidado con lo que hacemos, porque va a repercutir 7 generaciones. O sea, que nos trabajemos ya, porque lo que nos trabajemos va, bueno, sí, siempre se dice, ¿no? Que va en horizontal, pero también o sea, en horizontal y en vertical, todo lo que hacemos. Exacto, es que además bueno, yo lo puedo hablar por mi propia experiencia, ¿no? En mi caso, por ejemplo, claro, yo como consteladora me he tenido que formar y he tenido que constelar mis temas y sigo constelándolos, porque claro, están apareciendo, entonces los voy constelando. ¿Y qué ocurre? Que yo he percibido que constelaba yo un tema mío y de golpe veía un cambio en mi hija o en mi hija. Claro. ¿Por qué? Porque les repercutía a ellas. Es muy curioso, os voy a explicar una anécdota que bueno, a mí me parece muy curiosa, ¿no? Mi hija desde los 9 años, 8 o 9 años, quería, o sea, fue a hacer de canguro a casa de unos amigos y hablando con la mamá de los hijos, pues la mamá le preguntó, ¿tú qué quieres ser de mayor, Julia? Y mi hija, ¿no? Le dijo, yo quiero ser psicóloga. Ah, vale, pues mira, mi hermana también es psicóloga. Entonces mi hija le preguntó, ¿y de qué es psicóloga? Entonces la chica le dijo, pues de esto. Y mi hija llegó a casa y me dice, ya sé específicamente lo que quiero ser. Y yo digo, pero no quería ser psicóloga, aunque ya sabéis que los niños van cambiando, pero las profesiones no son casualidad. No, o sea, no. las profesiones son también para recompensar el sistema. Entonces me dice, sí, quiero ser como la hermana de tal, ¿no? De que había hecho de canguro. Y digo, ¿y qué es? Porque yo ni siquiera lo sabía. Sí, dice, no te asustes. Y yo pensando, a ver con la que me va a venir, Y me dice, quiero ser psicóloga en cárceles para hombres violadores. Vale. O sea, específico es, sí. Claro, pero ojo al dato, 9 años. Sí, wow. Yo me desencajé, sinceramente. Yo todavía no había empezado esto, entonces yo desencajé, dije, ¿qué me estás contando? O sea, a ver, a mí que me perdonen, pero muy habitual no es, ni siquiera normal, que te venga un niño con 9 años, una niña, y que te diga que quiera ser psicóloga de hombres violadores de la cárcel. Dices... Y que te lo diga convencida y con pasión. Claro, pero clarísimamente, ¿eh? O sea, y yo la miré como diciendo, y ella, sí, y lo tengo clarísimo, y así estuvo. Bueno, claro, así estuvo, hasta que yo empecé a indagar, o sea, bueno, a indagarnos la palabra, empecé a hacer todo este trabajo sistémico, empecé a constelar muchísimos temas, y al poco tiempo, no, ya no quiero hacer eso. O sea, ella quería hacer eso para compensar el sistema. Claro. Así, claro. E incluso que yo, por ejemplo, vaya a constelar y cuando vuelva me diga, oh, yo he estado llorando todo el día y no sé por qué. Y yo sí que sé por qué. Vale. Porque, claro, estamos unidos energéticamente. Entonces, en el momento que movemos una de las piezas, tiene repercusión, ¿no? Lo que hablamos del efecto mariposa o como le queráis llamar, ¿vale? Vale, entonces, temas que se puedan constelar, ¿no? Era otro punto que habíamos hablado, ¿no? Bueno, pues se puede constelar prácticamente todo, de verdad. O sea, lo importante es que, a ver, la gente que constela conmigo normalmente es gente que ha probado otras técnicas y eso sería un poco como mi consejo, ¿no? Primero probar, ¿no? Probar
cosas por la vía tradicional o lo que sea, ¿no? Pero cuando ves que no hay una solución, o sea, que no hay por la vía tradicional, por la vía habitual, por así decirlo, no conseguís solucionar el tema, pues os recomiendo la visión sistémica, porque eso nos está indicando que es un tema sistémico y que por mucho que lo intentes, ¿no? Claro. Lo que hablábamos del caso de esa persona, o sea, una persona que tiene un tema sistémico, que somos muchos, ¿no? Con el tema del peso, por ejemplo, pues que ha probado 50.000 dietas, incluso personas, ¿cuántas personas se han operado y han vuelto a ganar peso? Es porque es un tema de fidelidad al sistema. Entonces ya puedes hacer el pino puente. Que el sistema te va a querer mostrar que ahí hay una fidelidad que necesita ser vista y liberada. Entonces, yo aconsejaría todos aquellos temas que no podéis resolver a nivel tradicional, con las herramientas tradicionales, podéis constelar. Y temas cualquiera. Es que de todo, hay que ser muy concreto, ¿no? Hay que decirlo bien en una frase, ¿no? Tiene que ser algo muy... esto también es importante saberlo, en cada constelación solo se trata un tema. Ajá. No es en plan, es que tengo sobrepeso, tengo problemas psicológicos, tengo no sé qué, tengo no sé cuándo, no, es esto, pues esto. Porque cada cosa puede tener relación, o sea, un tema tiene relación, es ya muy grande, y si no abrimos un campo que se le llama muy grande. Qué bueno. Sí, es genial. Y además yo creo que, bueno, la mayoría, ¿no? Tendremos algo para constelar. Después, vale que hemos aprobado diferentes herramientas, pero como que hay un temita normalmente que vienes que crees que te lo has trabajado o estás una temporadita bien y tal y ¡op! Vuelve a aparecer. Sí. Y otra vez, y vuelve a aparecer. Sí, a ver, yo ahora casi lo constelo casi todo, ¿no? Porque veo que es una herramienta que, claro, a ver, yo ya soy partidaria de que somos energía y nuestra energía viene de nuestros ancestros. O sea, es que es nuestro origen. Es como decir, no, yo vengo del Big Bang, ¿no? O sea, yo vengo de un padre, de una madre, vengo de unos abuelos y esa energía está en mí. Claro. O sea, es que hay gente que dice, ay, pero si ya no se sabe, pero si... No, ya, si no importa saber. Yo no quiero saber nada y además las constelaciones están evolucionando a que no hace falta saber. Yo los ancestros que me aparecen, a veces puedo observar si es un tío, un abuelo, una bisabuela, pero muchas otras veces no. ¿Y qué más da? Sí. ¿Qué más da? Lo único es que se ha liberado y punto. Pero estamos hechos de la energía de nuestros ancestros. Y pensamos que somos ¿no? únicos y que somos muy especiales, pero somos la combinación de todas esas generaciones y estamos al servicio del sistema. Estamos al servicio de lo que le llamamos el destino familiar y el destino colectivo. Y en el momento en que entendemos eso, es cuando a lo mejor podemos vivir nuestro destino individual. Ajá. Así es. Entonces todo es constelable, todo, absolutamente todo. ¿Y hay alguna sesión así que te haya marcado? No sé qué... Ah, vale, estaba mirando el tiempo, a ver si vamos bien. ¿Alguna sesión que te haya marcado? Que ya sea que hayas participado tú o sea, como consteladora o no. Bueno, pues yo la verdad es que me marcan casi todas. Porque claro, yo qué sé, por ejemplo, una de las cosas que también me fascina es que podemos representar, o sea, a mí, por ejemplo, hacer el papel de representante me encanta, porque conectas con energías y te das cuenta de que todo es energía. O sea, hasta que no lo experimentas, no eres consciente. Entonces, en el momento que tú haces de representante, pues yo he hecho, por ejemplo, de representante del dinero, de Dios, de
emociones, ¿no? Las que quieras, ¿no? De la energía femenina, de la energía masculina, de el duelo, de abortos, de, Mm. ¿no? O sea, entonces es realmente impresionante cómo conectas con esa energía y cómo esa energía te está diciendo, te está dando la respuesta. Mm. O sea, un ejemplo que puse hace poco que me gusta mucho, ¿no? Una chica que quería cambiar de profesión. Yo no tenía ni idea, o sea, ¿no? Ella dijo, no, consteló, no. Ella dijo, quiero constelar mi profesión o algo así. Porque a Mm. veces yo ni escucho lo que dicen. Y claro, como a veces te toca, a veces no te toca, pues bueno, tú Mm. estás ahí y sintiendo, ¿no? Yo, cuanto menos sé, mejor. Tanto, Ah. tanto cuando tanto cuando estoy de representante como cuando estoy de Mm. consteladora, ¿no? Y entonces, eh, parece ser que esa chica, o sea, a mí me tocó un elemento, porque además también a veces se pueden poner papeles y tú coges un papel y no sabes lo que está representando. Ah. Y conectas con la energía de lo que pone en el papel. Ajá. Entonces yo me puse primero así, bajaba una luz, así, el sol, y yo me sentía como si fuera la energía, y después me puse en postura de yoga. Y yo Ajá. decía, no tengo ni idea, no sé qué estoy haciendo, pero yo estoy haciendo. Y cuando abrí el papel, resulta que yo era el éxito o el dinero y que esa chica quería cambiar de profesión y quería ser profesora de yoga. Vaya tela. O sea, ahí la conexión de apertura y Genial, genial, Y, vamos. y además yo hice así, no, dije porque tú puedes preguntar, o sea, la consteladora me preguntó, ¿quieres decir algo? Y yo dije, surrender. Además lo dije en inglés, ¿no? Dije surrender, ¿no? Ríndete. O sea, yo ya le estaba dando la respuesta, ¿no? O sea, le estaba diciendo, te tienes que rendir, Ah. ríndete. Porque, ¿qué ocurre? Lo típico, ¿no? Es que no voy a ganarme la vida, no voy a no sé qué, no sé cuántos, tal y cual, y era ríndete. Y bueno, conozco a esa persona porque después tuvimos contacto y ahora es profesora de yoga. Ah. Y súper feliz. Y muy bien y feliz, claro, claro. Pero para que veáis que es que realmente, o sea, yo que siempre he sido una persona muy mental y todavía lo sigo siendo, me ayuda muchísimo porque es conectar con la esencia, es conectar con la Sí. energía, es conectar con el no saber. Mm. Y ahí el cuerpo es mucho más sabio. Yo he podido sentir tantas cosas en mi cuerpo, tantas, Mm. y también una de las cosas que me sorprende muchísimo, ahora que me preguntabas también, cuando ha hecho papeles de perpetrador, ¿no? Como el malo de la Mm. película, ¿no? El, Sí, sí. el que ha matado, el que ha asesinado, darte cuenta de cuán herido está esa persona. Mm. Y que la única manera es la reconciliación. Eso a mí cada vez me impresiona más, ¿no? Darme cuenta de que los perpetradores, el rol de perpetrador, te toca también, ¿no? Y qué Ajá. duro, qué papel tan duro. Siempre nos Mm. fijamos en la víctima, pero es que el Mm. perpetrador ha sido víctima y luego perpetrador. Y de hecho la víctima luego será perpetrador. Entonces, Mm. hacer esos papeles tan opuestos, porque al principio piensas, yo interpreto lo que yo soy, ¿no? Pues energía femenina, no sé qué tal. No, Mm. no, hazlo todo. Yo he sido hombre, mujer, niño, madre, padre, yo qué Mm. sé, he sido de todo, ¿no? Y te ayuda por eso te amplía la mirada, ¿no? Lo que decimos Claro. es que la visión sistémica te amplía la mirada. ¿Por qué? Porque te hace conectar con muchísimas cosas. Mm. Nos preguntan también quiénes tienen más facilidad para ser representante o congelador, los hombres o las mujeres. Constelador. Constelador será, sí. No, no tiene nada que ver. No, Mm. no, eso es, se trata sobre todo de desconectar la mente y sentir en el cuerpo. Mm. Entonces depende más de si eres una persona más mental o más, pero yo tengo mujeres, hombres y es indiferente. Mm. Sí, lo que estabas contando también, o sea, tener una experiencia así te sirve también para después, o sea, ves a las personas de otra manera. Sí, sí, O sea, y empiezas a entender el por qué quizás, o sea, sin juzgar, no juzgas. ahí. El que actúen de una manera o de otra, Sí, sin etiquetarlos de el bueno, el malo,
no, porque hay siempre una historia detrás de cada acto. Ahí. Es que eso es lo más importante, ¿no? Más que ser hombre o mujer, eso no tiene importancia. Es la actitud de apertura, ¿no? La actitud de apertura, de no juicio, y de eso, ¿no? De observación, de sentir, de observar. Y hacer de representante es un regalo. Es un regalo poder representar la energía de un sistema familiar y además, siempre lo que tú hablabas al principio, va a tener repercusión en ti. Seguramente te escogen porque hay resonancia con tu tema y porque va a ayudar a tu sistema. O sea, tanto el ir de cliente como ir de representante siempre va a tener un efecto en la energía y te va a ayudar a ver algo, te va a ampliar la mirada siempre. Claro. Sí, porque después tampoco hay casualidades. O sea, el que tú estés en un grupo y te toque representar el tema de otra persona, si somos 10, 15 y me ha tocado a mí, algo resuena también. Totalmente, totalmente. Es que además es bonito. Yo en los grupos que tengo, pues luego las personas damos un espacio un poquito para comentar, ¿no? Entonces, cuando representan, ¿no? Cuando se hace de representante, pues el representante después puede no hablar del tema que ha salido, pero sí cómo me ha impactado, ¿no? Entonces tú puedes decir, por ejemplo, en ese caso que yo representé esa energía de dinero y de yoga, ¿no? De lo que fuera, esa palabra surrender a mí, o sea, me estaba dando también un mensaje a mí, porque yo también estaba en un cambio de trayectoria y me estaba diciendo a mí, entrégate Claro. a eso. Entonces, justamente yo estaba haciendo el mismo proceso. Y era para la chica y para ti. Y el mensaje era para mí. Y es un mensaje que cuando conecto con esa energía me sirve muchísimo, ¿no? Para ríndete al proceso, ríndete al proceso, ríndete al proceso, ¿no? Es como, ríndete. Es la solución. La tienes presente. Muchísimo, muchísimo. Igual que otras, ¿no? Pero para poner un ejemplo. Y a mí en ese momento representar ese papel me dio mucho sentido. Tocaba bien. mi sistema, por supuesto. Claro, claro. Jolín, Laura, qué interesante. Yo he aprendido un montón de cosas. Ha habido mucha participación también. Y yo solo tengo que agradecerte. No sé si quieres añadir algo más. No sé, yo os invito que si os parece interesante que preguntéis, ¿no? Que miréis, y también, pues, por ejemplo, ¿no? Hacer de representante es como una manera más, bueno, para las personas que podáis sentir un poco de curiosidad o queráis observar, pues podéis hacer alguna vez de representante, ¿no? Para observar, siempre que tengáis esa mirada abierta, sin juzgar, con ganas de colaborar, de ponerte al servicio y de ampliar tu mirada, ¿no? Entonces, lo recomiendo muchísimo y que, claro, el nombre de constelaciones parece como una cosa de las estrellas, ¿no? Pero que hay que ser más, no sé, más prácticos y pensar que está en nosotros y somos energía y pertenecemos a un todo y que es una manera más de ver la vida. Y a mí me ha cambiado la vida, la verdad. A mí ha sido mi gran crecimiento y sigo en ello porque creo que es algo, o sea, es una herramienta y una visión que también está evolucionando. Entonces, intento evolucionar con ella. O sea, también que entendáis que no es algo fijo, sino que es algo que está evolucionando y que además cada vez lo que le llamamos constelaciones cuánticas, por ejemplo, que hay gente que también me lo pregunta, es o sea, ya ni familiares ni organizacionales, sino cuánticas, significa que el constelador cada vez hace menos, o sea, simplemente lo que hace es facilitar y que el campo, que digamos que es la energía que se crea, se mueve ya solo y todo se solventa solo ya casi sin hacer nada, ¿no? Y es porque las energías son muy sabias y lo único que tenemos que hacer es dejarlas, ¿no? Que actúen ellas.
y no nosotros interferir. A Mm. ver, aquí alguien nos pregunta, hombre, Tony Mayas. Sí, Para para empresas. empresas. Se está utilizando cada vez más, sí. Ajá. Sí. Es una herramienta, mira, en Holanda se utiliza muchísimo, cada vez más. Aquí en España sé que está costando un poquito, pero también se está utilizando. ¿Y qué ocurre? Nos ayuda muchísimo a ver, o sea, todos esos temas familiares, todos esos temas que están en nosotros, los vamos a llevar a la empresa. Entonces, Claro. yo puedo explicar mi ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, que no ocupaba mi lugar de hija y ocupaba el lugar por encima de mi madre, cuando me puse a trabajar en multinacionales, yo quería ser la jefa y ponerme por encima de mis jefes. Por supuesto. Hombre, no era como... Y era yo... mmm, intentaba ser obediente, pero era como... ya, pero yo sé hacerlo mejor, ¿no? Entonces ahí tenía conflictos y era porque no estaba en mi lugar. Mm. No estaba en mi lugar y tampoco dejaba al otro estar en su lugar. Ajá. ¿Vale? Entonces, muchos de esos conflictos se pueden observar en la empresa y además de manera objetiva. Y Mm. se pueden resolver muchísimos conflictos a nivel de empresa, ¿no? Mm. También se puede observar, hay muchas metodologías, ¿no? Hay un triángulo, por ejemplo, que se puede observar si una empresa, una organización, un equipo, ¿no? Está más, hay tres patas y es la acción, el sentir, acción, sentir y, ¿cuál es el tercero? Acción, sentir y hacer. Ajá. No, hacer y acción es No, lo mismo. acción, acción. Sí, es lo mismo. Entonces, O ¿en el qué? pensar a lo mejor, ¿no? En pensar, exacto. Mm. Pensar, sentir y accionar, exacto. Entonces tú puedes observar si, por ejemplo, en un equipo, tanto en, o sea, un equipo pequeño o grande, en qué triángulo están y dónde está fallando. O sea, en qué zona le están dando más importancia, ¿no? A lo mejor están todos accionando, pero no están pensando, planificando. A lo mejor es un departamento de recursos humanos y están sintiendo mucho y no están en modo acción, ¿no? O sea que hay que ayuda mucho a observar la dinámica, ¿no? La dinámica es lo que se genera, digamos, es el patrón, ¿no? Siempre hemos escuchado la palabra patrón, en cambio en constelaciones le llamamos dinámica. Entonces, en una empresa, en una organización, en un equipo, podemos observar qué dinámica hay y podemos observar las mismas tres leyes. Podemos observar si los miembros del equipo están ocupando su lugar o no. Eso ya te quita una de conflictos tremendos, porque además es que son, a ver, yo he trabajado 20 años en multinacionales y uno de los grandes conflictos es que la gente no ocupa su lugar. ¿Vale? Luego, el otro conflicto, lo que hablamos, el dar y el recibir, que no esté compensado, ¿no? O sea, hay que, el orden, la jerarquía, tiene una importancia a nivel, igual que decíamos que a nivel familiar hay un orden, pues abuelos, nacimiento, pues a nivel empresa también es orden cronológico, pero también rango, ¿no? O nivel de estudios, posición, ¿no? Entonces, ahí podemos observar qué interferencias hay. En el dar y el recibir, lo mismo, ¿hay un equilibrio o no? En el momento que se desequilibra, pues el sistema no funciona. Y en el pertenecer, ¿no? Muchas veces en las empresas no se incluyen temas muy importantes. De hecho, en las empresas, igual que en las familias, hay muchos temas que no se hablan, ¿no? Esto es esa cultura organizacional que está como por debajo y del que no se habla, pero todo el mundo sabe que ese tema no lo puede tocar. ¿Verdad? ¿Nos ha pasado? Por ejemplo, yo me acuerdo, os voy a poner un ejemplo, en una de las empresas en las que yo trabajé antes de la pandemia, no se podía hablar de trabajar online. Era tema prohibido. Era tema prohibido. Pero ocurre que entonces esa insatisfacción o ese deseo, lo que sea, dinamita, o sea, decide la dinámica. Entonces hay temas, o por ejemplo, que se despidió a alguien que de una manera no correcta, o que murió una persona del equipo y no se habla, ¿no? Entonces,
esos temas también están en el subconsciente del equipo, de la organización, de la cultura, y si se constela y se hace un pequeño seguimiento, puede ayudar muchísimo al equipo, a la organización, dependiendo, ¿no? Hay diferentes formas, ¿no? Yo normalmente trabajo, pues eso, con algún equipo o con algún manager o con, ¿no? Y he hecho muchas veces de representantes en constelaciones con los socios, a veces conflictos entre socios. Ajá. Entonces se representa, por ejemplo, a los clientes, se representa a los socios, se representa el producto, se representa, ¿no? Entonces muchos elementos, y a veces en esa representación podemos observar qué necesita cada elemento. Y es fascinante, ¿no? Porque a lo mejor la organización está mirando hacia allí y resulta que tiene que mirar para allá. ¿No? Claro, Entonces, qué bueno, qué bueno. Es súper interesante. Mira, así para Liliana, la frase, digamos, de conclusión: Laura y las constelaciones familiares han sido lo mejor del 2021. Ole, gracias. Gracias, Liliana. Qué bien. Pues yo también te doy las gracias, Laura, por haber estado aquí, por haber compartido todo lo que sabes, todas esas herramientas. Ya os digo, si queréis contactar con ella, pues bueno, el perfil Casa Casares con K, lauracasares.com, tu página web. Este vídeo se queda grabado, también lo colgaré en YouTube. Y bueno, en otra ocasión, sabes que aquí, si quieres, estás invitada. Muchísimas gracias y bueno, gracias a ti por invitarme y por esta labor que también estás haciendo de expandir conciencia, que también forma parte del sistema. Exacto. Qué bien. Y gracias a todas las personas que habéis estado ahí, que habéis participado. Gracias por vuestra escucha y vuestra presencia. Y nada, os digo hasta pronto. Muchos besos y a ti, Laura, también. Un fuerte abrazo. Muy bien. Chao, chao.